Hola chicos, hoy iniciamos nuestras clases virtuales. Por medio de los videos les iré explicando los temas. Para esto también hemos creado grupos para las dudas que surjan, poderlas ir aclarando. En este primer video vamos a hablar sobre la congruencia de triángulos. Entonces, para esto lo primero que debemos tener en cuenta es que congruencia en matemáticas y en geometría significa igualdad. Y esta igualdad, sobre todo en geometría, tiene que ver que los lados sean iguales y que los ángulos sean iguales para que sean congruentes, para que sean iguales. Para esto hay tres teoremas fundamentales que son los que vamos a ver. Y vamos a ver el teorema fundamental de los triángulos. Entonces, vamos a iniciar las explicaciones. Entonces, como habíamos visto en clases anteriores, la palabra triángulo significa figura de tres ángulos, por ende tiene tres lados, y acá pues podemos ver diversos tipos de triángulos, ¿listo? El teorema fundamental, antes de hablar del teorema fundamental de los triángulos, vamos a hablar de lo siguiente. Como la matemática surge y la geometría surge en Grecia, entonces ellos utilizan estas letras para poder designar los triángulos. Entonces, utilizan estas letras que vemos acá. Esta se llama alfa, esta se llama beta, esta se llama sigma y son utilizadas para designar los triángulos. Es más, si vemos libros de geometría y de matemáticas en la actualidad, podemos notar que utilizan el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C para poderlos designar. Pero en trigonometría se utilizan las letras griegas. Debemos recordar que la trigonometría se basa en el teorema de Pitágoras y Pitágoras era un matemático griego. Por ende utilizaba la nomenclatura y las letras eran griegas, ¿listo? Bueno, el teorema fundamental, ¿qué nos dice? El teorema fundamental de un triángulo nos dice que la suma de los ángulos alfa, beta, sigma, o, a, b, c, o como se llamen los ángulos, debe dar siempre 180, siempre. Si no da 180, no es teorema fundamental, es decir, que si yo conozco dos ángulos, puedo hallar el tercero por diferencia en el teorema fundamental. Iniciamos entonces con los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia de triángulos nos dicen que no es necesario verificar todas las medidas de un triángulo, o sea, los tres ángulos y los tres lados, para determinar que son congruentes o que son iguales. Para esto se puede verificar simplemente tres datos de los 6 que dijimos que existían, o sea, tres lados y tres ángulos. Con tres podemos determinar la congruencia de triángulos. El primer criterio, que lo vemos acá, se llama la congruencia LLL. ¿Qué quiere decir? Lado, lado, lado. Y acá tenemos dos triángulos que están en la misma forma o en la misma dirección, pero no necesariamente tienen que estar en la misma dirección. Pues para la explicación lo vamos a mirar así. ¿Qué nos dice este criterio? Que si este lado, que se llama AC, ¿sí? O sea, mírenlo acá, es igual al lado DF o FD. Y acá tenemos ese criterio. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que el lado BC, o sea que el lado BC, que es este, lado BC, es de dónde a dónde va BC, es igual al lado EF. Y mire, tiene dos rayitas. Eso nos indica que son iguales. Adicional a eso, nos dice el último criterio, el último lado AB, que sería igual a DE. Y ahí se aplicaría, no necesariamente tengo que saber los ángulos. Con los tres lados que conozca, yo ya puedo hablar y definir que este triángulo es congruente. El siguiente criterio se llama LAL, lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Que si dos lados son iguales, como podemos ver acá, este lado y este lado es igual a este lado y a este lado, es igual este ángulo y este ángulo, ¿sí? Este ángulo y este ángulo, perdón. Y los lados este con este y este con este. ¿Listo? Quiere decir que el triángulo es congruente, pero hay que tener algo muy en claro, es que el ángulo no es cualquier ángulo, tiene que ser el ángulo comprendido entre los dos lados. Es decir, que si a mí me dieran este ángulo, que fuera igual a este, no me serviría para el criterio. Tiene que ser el ángulo comprendido entre los dos lados de la igualdad. ¿Listo? Y ahí quedaría nuestro criterio número 2. Vamos al número 3.
El criterio número 3 se llama ALA, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen los lados dos ángulos congruentes y el lado comprendido entre los ángulos. Ya lo vamos a mirar. Entonces, miren, tenemos este ángulo que es igual a este y este ángulo que es igual a este. ¿Cuál lado tiene que ser congruente? Este, el comprendido entre los dos ángulos, este lado y este lado. No me sirve que sea este, porque este ángulo no lo conozco, no me sirve que sea este. Tiene que ser estos dos ángulos y este lado, el lado de abajo, el lado de abajo. Estos dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, este lado, ¿listo? Para que se cumpla el criterio. Ahí están entonces explicados los tres criterios. Ya he explicado el tema de la congruencia, que es lo que vamos a ver. Vamos a explicar el taller. El taller es muy sencillo, es de pura lectura. De igual manera, si surgen dudas, para eso tenemos el grupo. ¿Listo? Entonces dice, coloreo del mismo color, los ángulos que sean incongruentes entre sí. Yo les voy a dar un ejemplo. Tengo este triángulo que mide 10, 11 y 12. Pues que tengo que buscar un triángulo igual. Mírenlo acá, 10, 11 y 12. ¿De qué color lo voy a colorear? Pues lo podría pintar rosado y ambos deberían ir del mismo color. Luego escojo otro y busco su congruencia. Ahí es el primer punto. El siguiente punto del taller me dice que cada par de triángulos es congruente entre sí. Entonces escribo cada proporción correctamente para determinar su congruencia. En el ejemplo 1, ¿qué me dice? Mire, el triángulo ABC es igual al triángulo A', B', C'. ¿Por qué? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Que AB, o sea que AB es igual a B', A'. ¿Listo? El siguiente que nos dice, BC es igual a B', C', y el otro que nos dice AC, o sea, AC es igual a A', C'. ¿Listo? Ahí se ve que son iguales. Vamos a mirar el segundo. ¿Qué tendría que hacer yo? Mire, el lado ED es igual al lado E1, F1. Ahora sí notan que este triángulo está girado. Cuando hablamos de congruencia, entonces ya tenemos que comenzar a mirar que no necesariamente deben estar en la misma posición, sino tengo que comenzar a comparar los lados y los ángulos. Vamos para el siguiente punto. Para el siguiente punto nos dice que utilicemos el criterio del lado, ángulo, lado, y nos dicen que lo dibujemos en la siguiente cuadrícula. ¿Cuál es la recomendación? Que como hay ángulos, debemos utilizar el transportador. Esta clase ya la vimos anteriormente. ¿Cómo se maneja el transportador? Cada uno debe tener su transportador para poder realizar este ejercicio. Es muy sencillo, es mirar la proporción, el ángulo y de acuerdo a eso dibujar el triángulo para que sea congruente. El siguiente punto nos dice que vamos a utilizar de acuerdo al criterio que nos están dando acá abajo, pues a que es igual. Entonces, digamos, el lado AB sería igual a qué lado, y el lado DF, que está a este lado, a qué lado sería igual, y así completamos este. En el siguiente nos dicen que vamos a utilizar el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué lado es igual? Donde este es el ángulo que nos están diciendo que es igual, o sea, estos dos ángulos son iguales. ¿Cuáles serían los dos lados que deben ser iguales? Y completamos el siguiente ejercicio. En el siguiente punto me dice que debo determinar cuál es el criterio. Digamos, voy a explicar el primero. Este lado es igual a este lado y este ángulo es igual a este ángulo y este lado es igual a este ángulo. O sea que mi criterio de igualdad para este punto sería lado, ángulo, lado. Es decir, que yo voy a tomar cada uno de los triángulos y voy a determinar por qué o bajo qué criterio está la igualdad. En el siguiente punto me están dando algunas indicaciones. Me dicen, por ejemplo, que el lado AB es igual al lado A', B'. Y adicional a eso me dicen que el ángulo B, que es el que inicia acá, con el que se inicia acá, es el ángulo. Y acá sería el ángulo B', ¿sí? Esos dos ángulos son iguales. Y el ángulo A y el ángulo A' son iguales. Entonces me están diciendo que identifique y justifico mi respuesta. Lo más sencillo sería hacer los triángulos con
estas dimensiones para determinar si puedo identificar la congruencia. Así nomás no, porque estamos en geometría y para la geometría es muy importante dibujar. En este último punto me está pidiendo que identifique la congruencia de triángulos, perdón, pero también que identifique el criterio. Voy a tomar un ejemplo, este. Entonces me está diciendo que tengo el ángulo de 15, el ángulo de 15, el ángulo de 36 grados y el lado de 6. Acá el ángulo de 15, el ángulo de 36 y el lado de 6. ¿Qué criterio está cumpliendo? El criterio ángulo, lado, ángulo. Los dibujo del mismo color y con el color voy diciendo el color amarillo es tal criterio, el verde tal criterio y así. Con esto terminamos el taller. Este taller está diseñado para que me lo entreguen de este miércoles en 8. Espero que si tienen dudas o si tengan, nos comuniquemos por el grupo.